Analizamos en detalle las duras y contundentes declaraciones de Santiago Abascal, quien no duda en criticar con severidad al presidente del gobierno Pedro Sánchez. Abascal acusa a Sánchez de comportarse como un miserable y lo responsabiliza de la creciente destrucción del Estado de Derecho en España. Según Abascal, Sánchez ha permitido que criminales y corruptos queden impunes y denuncia que la situación ha llegado a un punto crítico, especialmente tras los recientes sucesos en Barcelona, donde Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, se pasea libremente sin ser detenido. Además, Abascal arremete contra la controvertida ley de amnistía, calificándola como una medida inconstitucional e injusta que envía un terrible mensaje a los ciudadanos que cumplen con la ley. Con un tono de preocupación, el líder de Vox espera que haya jueces valientes que se opongan a lo que considera una grave amenaza ante la justicia y el orden en España. A continuación, te dejo con las declaraciones de Santiago Abascal, pero antes no olvides dejar un like, suscribirte y poner en comentarios tu opinión acerca de dichas declaraciones. Pues lo que se me pasa por la cabeza es que el presidente del gobierno actúa como un miserable. Lo que pienso es que el presidente del gobierno es responsable de la destrucción del Estado de Derecho en España, es responsable de que los criminales campen a sus anchas, es responsable de hacer caer en el día de hoy en el descrédito más absoluto a todas las fuerzas de seguridad del Estado, al Centro Nacional de Inteligencia, por sus compromisos, por su ambición de poder, porque necesitaba la investidura de estos tipos, que actúan como vulgares delincuentes. Lo que hemos visto hoy por las calles de Barcelona, un Puigdemont hace un despliegue social sin ser detenido, pues es una cosa que imagino que se podría ver en otros tiempos con determinados narcotraficantes en Hispanoamérica, ¿no? Me parece que es un auténtico bochorno y creo que el responsable principal es Pedro Sánchez. Por lo tanto, lo que se me pasa por la cabeza al ver a Puigdemont es una gran ira contra Pedro Sánchez. Bueno, lo que creo es que esa es la intención del gobierno, pero espero que haya un puñado de jueces valientes que sean capaces de impedirlo, con la legalidad en la mano, porque estamos ante una ley absolutamente inconstitucional y yo creo que los jueces tendrán los mecanismos para impedir la ejecución de esa ley completamente injusta, que es la ley de amnistía, que lanza un mensaje terrible a los ciudadanos españoles, a los que no se les perdona ni la más pequeña multa, a los que no se les perdona ningún tipo de infracción y que tienen que comprobar cómo hoy los peores corruptos, Puigdemont o los condenados por los ERES, pues se van de rositas. Estamos en una España vuelta del revés. Estamos en una España gobernada por el socialismo que cada vez nos gusta menos y que cada vez gusta menos a la gente de bien, a la gente honrada, a la gente que paga impuestos, a la gente que cumple las normas. Esa es la España que nos deja el Partido Socialista.